Muy buenas amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida. No sois pocos los que me decís en los comentarios de vídeos relacionados con el Apple Watch que la batería os dura muy poco, sobre todo después de actualizar a WatchOS 10. En este vídeo, por tanto, os voy a contar todo lo que podéis hacer por vuestra parte para reducir el consumo de batería en el reloj. Como siempre digo en este tipo de vídeos, podréis aplicar todos los consejos que os mencionaré, alguno o ninguno, dependerá por supuesto de las necesidades de cada usuario. Dicho esto, venga, comenzamos. Al momento de grabar este vídeo, precisamente Apple acaba de liberar WatchOS 10.1.1, una versión que principalmente se centra en corregir errores y solucionar un problema que podía ocasionar que para algunos usuarios la batería se agotara más rápido. Decidme en los comentarios si vosotros habéis notado una mejoría en caso de haberla instalado. En mi caso, como es tan pronto porque la actualización salió ayer, no puedo sacar todavía unas conclusiones, es pronto. De todos modos, vamos a repasar desde ya todo lo que podemos ajustar por nuestra cuenta independientemente de las soluciones o no que haya implementado Apple en esta versión. Empezamos. Si vamos a los ajustes de notificaciones en la app del Watch, debemos revisar bien las apps que duplicarán los avisos del iPhone en el reloj. Si a veces al reloj os llegan notificaciones irrelevantes que siempre acabáis quitando porque no os dicen nada y molestan más que otra cosa, mejor desactivarlas de aquí. Yo me quedaría con las imprescindibles como pueden ser las de mensajería, apps bancarias o relacionadas con citas del calendario, recordatorios, etc. De esta forma evitaremos que la pantalla se ilumine al recibir el aviso y que el reloj vibre y suene. Si recibís muchas notificaciones al cabo del día, os aseguro que de aquí vais a poder rascar algo de batería. Vamos con el segundo. Si tenéis un Apple Watch con datos móviles, deberíais desactivarlos cuando tengáis el iPhone cerca. Siempre es preferible usar la conexión Bluetooth con el iPhone que la conexión con datos móviles. Tenedlo en cuenta. Si vamos a los ajustes del modo avión, precisamente debajo del control del Bluetooth, Apple avisa que activar los datos móviles durante mucho tiempo gasta más batería. Así que tenedlo en cuenta si es vuestro caso. Tercero, no nos vamos muy lejos. Salimos de los ajustes de modo avión y bajamos a donde pone abrir automáticamente. Aquí debería apareceros la opción abrir apps de audio automáticamente. Por defecto la tendréis activada y de vosotros depende mantenerla así o desactivarla. Esta opción permite al reloj comunicarse con otros equipos con chip de banda ultra ancha como los HomePod, por ejemplo, para que se abra la app correspondiente cuando uno de tus dispositivos cercanos empieza a reproducir audio. A ver, este no es un ajuste que os vaya a consumir mucha batería, pero si lo desactiváis algo ahorraréis seguro. Como siempre se dice en este tipo de casos, todo suma, sobre todo si vuestra situación es la de que, vuestro Apple Watch tiene un consumo exagerado. Si tenéis un Apple Watch Ultra, también os aparecerá la opción de abrir la app de sumergirse cuando detecta que estáis dentro del agua. Esta no considero necesario que la desactivéis, dado que en este caso el reloj no requiere de estar comunicándose con dispositivos cercanos y por tanto consume menos batería. Vamos con el cuarto ajuste, turno de revisar el relativo a las actualizaciones en segundo plano. Me atreveré a decir que este estaría dentro del top 3 de los más importantes. Precisamente si nos vamos a este apartado podemos leer cómo Apple nos dice lo siguiente. Desactivar actualización en segundo plano puede ayudarte a ahorrar batería. Este ajuste también controla el acceso a los datos en segundo plano de las apps a las que has dado permisos de lectura. Las apps con complicaciones en la esfera actual del reloj seguirán actualizándose aunque desactives la opción de actualización en segundo plano. Por tanto, tenéis dos opciones, desactivar las actualizaciones de las apps innecesarias dejando solo las importantes o desactivarlas por completo. En caso de necesidad yo desactivaría este ajuste por completo. Ahora bien, si queréis probar a desactivar algunas y dejar otras, adelante. Desactivar esto no penséis que va a perjudicar vuestra experiencia con el reloj ni nada por el estilo. Os seguirán llegando los avisos y las complicaciones, como habéis leído, seguirán actualizándose, por lo que no me preocuparía mucho en caso de desactivar este ajuste. Yo lo suelo tener desactivado. Otro ajuste que desactivaría en el Apple Watch es Handoff. Este permite cambiar de un dispositivo a otro sin perder de vista lo que estés haciendo. Por ejemplo, puedes abrir un correo en el Apple Watch y puede que prefieras pasarte al iPhone para responder con el teclado en pantalla. Si no vais a hacer uso de esta función porque realmente el reloj lo usáis para un uso diferente y no tan proactivo, mejor desactivarlo, así evitaremos que esté continuamente comunicándose con nuestros iPhone u otros equipos cercanos. Vamos con el sexto ajuste. El siguiente es el que más batería consume con muchísima diferencia, al menos bajo mi experiencia. Si nos vamos al apartado de pantalla y brillo, desactivad la opción pantalla siempre activa. Puede parecer una tontería, pero yo en el Apple Watch Ultra también lo tengo desactivado por el ahorro que me supuso en mis relojes anteriores. Además que es una función irrelevante, dado que la pantalla también la podemos visualizar con un leve giro de muñeca, por lo que considero que dejarla activa es un derroche innecesario. Otra opción aún más extrema sería la de desactivar también las opciones de activar al levantar la muñeca y al girar la corona hacia arriba.
De esta forma solo se encenderá la pantalla cuando lo toquemos, pero claro, esto puede ser un poco incómodo, sobre todo cuando queramos ver una notificación o la hora si tenemos la otra mano ocupada, así que esto no lo recomendaría tanto. Ya vamos por el 7. Relacionado con esta función también tenemos el nivel de brillo y la duración de pantalla activa. Con respecto al brillo, lo ideal es tenerlo siempre lo más bajo posible. Podemos visualizar el nivel de brillo en todo momento desde la app o desde los ajustes en el propio reloj. La otra opción que podemos ajustar es el tiempo que permanece la pantalla encendida después de usarla. Aseguraros de fijarla en 15 segundos, suele ser la que viene predeterminada. La otra opción me parece una auténtica burrada y, como decía con la función de pantalla siempre activa, un derroche de batería innecesario. Vamos con el 8. Para mi gusto este es el ajuste más discutible. No por su efectividad, que ojo, claro que ahorraréis batería si lo desactiváis, sino por lo que realmente perderéis. Si nos vamos a los ajustes de sonido y vibraciones, aquí podremos desactivar que el reloj brille cuando deslizamos la corona digital y con las interacciones del sistema. El que sí dejaría activo sin duda es el de los avisos con vibración. Creo que, es vital para poder enterarnos de quién nos escribe o nos llama cuando tenemos el reloj en silencio o cuando suene una alarma. Los de abajo sí que podríamos desactivarlos para ahorrar energía gracias a que el Taptic Engine no estará funcionando continuamente, aunque, claro, perderemos sensibilidad a la hora de usarlo. Si tuviera que desactivar uno antes que otro, desactivaría primero el de la corona digital y ya en el caso más extremo el otro. Vamos con el 9. Si vamos a los ajustes de privacidad, de aquí desactivaría la opción de mediciones de sonido ambiental. No creo que sea demasiado práctico saber cuándo hemos estado en un sitio con un nivel de ruido muy elevado, dado que en la mayoría de casos no podremos evitarlo. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido cuando he ido a algún concierto o al Bernabéu o a algún centro comercial. ¿Qué vas a hacer en estos casos? ¿Irte? No puedes hacer nada. Me refiero a que es un sensor que te notifica de algo que poca acción por tu parte puedes hacer más allá de alejarte en ese momento de la fuente del ruido. Así que desactivaría esta opción para evitar que el reloj esté continuamente midiendo los decibelios que hay a nuestro alrededor. El 10º ajuste de este vídeo es más una recomendación que otra cosa. Si tenéis serios problemas de batería, procurad que la esfera de vuestro reloj sea lo más sencilla posible. Quiero decir con esto a que tenga pocas complicaciones y que estas no requieran de muchas actualizaciones en segundo plano para mantener su contenido actualizado. Y por último, esto ya es un bonus, un extra, os aconsejo tener bien localizado el modo de bajo consumo. Puede que no lo sepáis, pero este puede veniros muy bien en esos casos en los que tengáis muchos problemas para llegar a casa con batería. Podéis desactivarlo o activarlo en todo momento desde el centro de control del Apple Watch. Este modo, que sepáis, desactiva las funciones de pantalla siempre activa, gesto de doble toque en los Ultra 2 y Series 9, tiempo de exposición a la luz diurna, notificaciones sobre la frecuencia cardíaca, mediciones de frecuencia cardíaca en segundo plano, mediciones de oxígeno en segundo plano y recordatorios de inicio de entreno. Es decir, que obviamente limita muchas funcionalidades del sistema, pero bueno, está pensado para que podáis llegar con autonomía de sobra. También os recomendaría ir a los ajustes de entrenamiento y activar el modo de bajo consumo cuando iniciéis uno. Que sepáis que cuando uséis la app de entreno en modo de bajo consumo, se siguen midiendo los parámetros como la frecuencia cardíaca y el ritmo, pero la batería dura más tiempo. Y hasta aquí este vídeo, que espero que os sirva, os ayude a optimizar un poquito más el rendimiento de la batería en vuestro reloj hasta que Apple decida lanzar una actualización que pueda daros ya más tranquilidad. Ojalá WatchOS 10.1.1 haya significado un paso adelante en este aspecto, pero si no, espero que al menos este vídeo os sirva. Antes de despedirme, me gustaría pediros dos cosas. Uno, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, porque en este canal vais a descubrir muchos más tutoriales prácticos como este y otros tantos, y bueno, por supuesto enteraros de toda la actualidad del mundo Apple, y también que visitéis lamanzanamordida.com. En lamanzanamordida.com tenemos una suscripción con la que vamos a poder daros contenido extra. Vosotros con esa suscripción nos ayudáis a que el proyecto siga siendo sostenible a largo plazo. Y bueno, en esos contenidos extra que os damos se incluye un podcast que publicamos cada domingo en formato audio y en formato vídeo. Tenéis acceso a cursos para poder sacar más provecho a vuestros equipos de Apple. Tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram y cada mes vamos regalando cositas. Precisamente en unas semanas vamos a regalar un iPad mini a uno de nuestros suscriptores. En fin, amigos, me despido. Nos vemos muy pronto con más, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!